Lina, ¿se logra ver? Se logra ver correctamente, licenciada, solo ampliamos la pantalla y listo. Ya, gracias, Francisco. A ver, vamos a ampliar la pantalla como me dice Melina. ¿Está? Ya, en la clase pasada les decía que nos habíamos quedado en en el desarrollo propio de la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ya cuando va a iniciar la entrevista? Es el psicólogo, como saben ustedes, el que abre la entrevista, la realiza. El primer paso es que se establezca la confianza, establecer un rapport con el menor o con la usuaria. Ese es el primer paso, ¿no? El segundo paso es introducción del tema. En la clase pasada yo les había mencionado de que era de vital importancia que antes que comience la entrevista, el psicólogo, el perito, lea de qué va a tratar tu entrevista única, cuál es el delito que se está investigando. Y eso de primera mano lo tienes en la hoja de CUR y antes de que comience la propia entrevista, tú debes revisar la carpeta fiscal, ¿no? En la carpeta fiscal vas a revisar la denuncia, ya posterior a ello, si se trata de una denuncia de violación de la libertad sexual, pues sí o sí debe contener el reconocimiento médico legal. Si en la carpeta fiscal tú no encontraras ello, no se puede realizar la entrevista única en cámara GESE. Es lo que indica la guía de procedimiento de entrevista única. ¿Ok? Si se trata de un delito de violación de la libertad sexual y no hay un reconocimiento médico, no podemos iniciar la entrevista. Luego de ello, de que introduces el tema, hay una narrativa libre. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que el psicólogo va a buscar en el usuario, en el menor o la adulta, la persona adulta, va a buscar que su relato sea una narrativa libre. La entrevista única en cámara Gesell no es un interrogatorio, ¿ya? Es una entrevista forense y esta entrevista forense, pues sí, tiene como objetivo identificar que quién es la persona que presuntamente ha cometido un delito, cuál fue el delito, cómo sucedió el delito, dónde sucedió el delito, cuándo fue, ¿no? Pero ello no se puede realizar mediante un interrogatorio, sino una narrativa libre. Siempre se busca ello. Luego de la narrativa libre, que les decía yo al inicio de esta ponencia que vamos a revisar los protocolos de declaración, ¿no? Los protocolos o guías para la toma de la declaración. Luego la narrativa libre lo que continúa es que el psicólogo haga las preguntas aclaratorias, ¿ya? Eh, Mientras el menor o la usuaria va relatando, va diciendo su narrativa libre, el psicólogo va tomando nota, apunte de lo más importante, relevante o lo que no está completo de esa información que está dando la persona usuaria. Y luego de ello, lo que vienen son las preguntas aclaratorias por parte del psicólogo, ¿ok? Por parte del psicólogo. En un momento te doy el pase de Erencín. Entonces, luego de las preguntas aclaratorias, lo que sigue son las preguntas de los operadores jurídicos, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ver cómo me dijo Milena. Ya, solicitar para reactivar audio. Ahí está. Ya, está tu audio activado, Derensi. Buenas noches.
Buenas noches. Mire, con respecto a la entrevista en Cámara GESE, ¿existe algún protocolo? Porque yo he visto actas de entrevista única donde usan el SATAN, ¿no? La identificación anatómica, por ejemplo, no la veo ahí y no veo el cierre. ¿Eso es optativo para cada psicólogo? O sea, ¿uno puede preguntar como crea conveniente o existe una técnica? Porque me parece importante las figuras anatómicas porque el niño tiene diferente lenguaje para identificar las partes sexuales. Ujú. Entonces, durante la narración puede tomar sus términos y uno lo entiende mejor. ¿Qué opina usted de eso, por favor? Gracias. Sí, como lo dije al inicio de la ponencia del día de hoy, estoy terminando con las diapositivas de la clase primera, ¿ok? Acá en esta diapositiva estamos hablando de forma general la entrevista propiamente dicha, al margen del delito. De lo que tú estás preguntando es el uso de protocolos o guías para la toma de la declaración de un menor cuando se trata de violación de la libertad sexual. Yo termino con estas guías, perdón, con estas diapositivas y vamos a continuar una segunda clase, por decirlo así, con los protocolos. Y ahí en esta clase de los protocolos vamos a ver con más detalle el protocolo de SATAC, que es el protocolo más usado para la toma de declaración cuando se trata de delito sexual. ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a continuar. Mm, a ver esto. Ya, bien. Entonces, luego de las preguntas de los operadores de justicia, que es ahí donde es la participación del juez, quien está a cargo de la diligencia, posteriormente el fiscal, de ahí los abogados, ya sea del imputado o de la parte agraviada, y terminamos con las preguntas, ¿no? Y estas preguntas se hacen generalmente mediante un auricular. Hay un dispositivo que le llamamos nosotros walkie-talkie y en otros casos mediante una llamada telefónica, ¿no? Ujú, ok, esto es tengo un problema con mi laptop, no sé qué pasa acá. Bien, mientras tanto, a ver, veo que hay unos chats. Licenciada, buenas noches. Dígame, en el caso de violación sexual a menores de edad, ¿también se le pone en conocimiento al agraviado o agraviada menor de edad de qué se va a tratar la entrevista? Lo primero que se pone en conocimiento es de qué va a tratar, en qué lugar está, y se le pregunta al menor o también a la usuaria, si es que es adulta, si sabe por qué motivo está acá. Eso es lo primero que se le pregunta, ¿no? La mayoría de ellos te dicen, sí, estoy acá porque hay una denuncia, ¿no? Eh, Tocamientos, o estoy acá porque por lo que me hizo tal persona, ¿no? Entonces, si te da esos grandes, a grandes rasgos, la información del motivo de la entrevista única, no puedes preguntar más, porque puede ser de que ahí el menor de edad te diga, te revele ya su relato. Y mientras eso no está hecho o no está dicho dentro de la cámara GC, no es válido. Y lo otro que te puede pasar ahí, si en caso tú sigues indagando fuera de la entrevista única, eh,
es que cuando ingreses a la cámara GESE, el menor te diga a ti, dentro de todo, delante de todos, ¿no? En el otro ambiente, que te diga, sí, como yo le dije a usted afuera, estoy acá por lo que me hizo tal persona y tal persona. Entonces, eso no puede estar, no es lo más conveniente, ni para el psicólogo, mucho menos, porque ahí podría ser causa de una observación, ¿no? Incluso hasta podría el abogado de la parte imputada, podría decir por qué motivo, cuál fue aquella motivación que usted tuvo para que el menor o la persona usuaria le comente a usted dichos hechos eh, antes de la cámara. Todo es suspicaz, todo es suspicaz dentro de este proceso. Ah, hay una serie de protocolos. El protocolo que vamos a desarrollar más es el protocolo de SATAC, que es el más usado. En un momento lo vamos a ver. Ok, Francisco, gracias. Ahí está. Seguimos. Ahora, cuando se da una entrevista, esta entrevista única también es susceptible de ser suspendida. Ojo con eso, ¿no? La entrevista única puede ser suspendida. ¿Y en qué situaciones puede ser suspendida? Yo les dije en la clase pasada de que antes de que ingresen a a la sala de entrevista, tú como psicólogo le tomas el consentimiento al menor, ¿no? El menor te firmó el consentimiento, te dijo, sí, yo quiero ingresar a la sala para contar lo que ha pasado, ¿no? Y una vez que está en la sala, el menor te dice, no, ya no quiero continuar con esto. Se suspende la entrevista única. Pero ya dio el consentimiento, sí, pero así como dio el consentimiento en un primer momento, él tiene todo el derecho de decir al inicio, a mitad, antes de finalizar la cámara, ya no quiero continuar. En mi experiencia, les comento que lo que ha pasado es lo que ha pasado es que están ahí en la entrevista, ¿no? Están con su narrativa libre desarrollando y a veces esta narrativa libre es todo una evocación de emociones que desbordan a la persona usuaria, al menor, que entran en un llanto, a veces incontrolable. Y lo que uno como perito en ese momento lo que tiene que hacer es procurar hacer la contención emocional, pero si la persona no se calma, ¿ok? Estamos obligados a preguntarle si es que esta persona desea continuar con la cámara GESE. Pero psicóloga, ya le dio su consentimiento, ya no vale retractarse. En este caso, como les dije en la clase anterior, eh, está, está de mucha importancia los derechos y el interés, sobre todo cuando se trata de un menor de edad, el interés superior del niño, ¿no? Eso pues tiene que verse plasmado en todo momento del proceso, ¿ya? Entonces, una cámara GESEL, una entrevista única se puede suspender cuando el menor indique que ya no quiere continuar. También en qué momento se puede suspender cuando el menor o la persona adulta no brinda ninguna información de los hechos, ¿no? ¿Sabes por qué motivo estás acá? No, no lo sé. En algún momento alguien te dijo el día de hoy qué es lo que tenías que decir acá. No, no lo sé por qué motivo. Me dijeron que venía acá
que me iba a ver un doctor, etc. Y cuando nos hacen, nos dan ese tipo de respuestas, el perito psicólogo pues tiene que em, buscar alguna pregunta no sugestiva para tener una respuesta en la que a partir de ahí tú puedas hacer una pregunta abierta y comience la narrativa libre del menor. Pero si no hay esa posibilidad, no sucede ello, se suspende lo que tendría que hacer el fiscal, o el juez, una vez que el psicólogo se comunica vía teléfono o walkie-talkie con el fiscal, con el encargado de la diligencia, es no refiere, ¿no? No refiere. No podemos continuar si no refiere el menor la, los hechos motivo de esta entrevista única, ¿no? Entonces, ahí se suspende también. Lo otro que le decía, el agraviado también se puede negar a hablar, ¿no? No quiero hablar, ingresó, pero no quiero hablar. También se suspende la cámara Gesell, ¿no? Lo que le mencioné hace un momento, la crisis emocional. Si hay una crisis emocional, estamos obligados a volver a preguntarle a la persona si ella desea continuar con esta diligencia, ¿ok? Y lo que le dije, ¿no? Así el agraviado, la persona agraviada, presuntamente agraviada, haya dicho inicialmente que sí, pues puede cambiar de opinión. Somos los psicólogos, acá en esta sala sé que no todos son psicólogos, algunos son abogados también, otros son peritos de parte, ¿no? Pero el psicólogo que está ahí dentro con la presunta víctima, y si se trata de un menor de edad, nosotros somos los científicos de la conducta humana y tenemos el sustento objetivo, teórico y práctico para sugerir en qué momento la entrevista debe ser suspendida también, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la etapa posterior a la entrevista única? ¿Qué es lo que sigue de la entrevista única? Pues lo que sigue de la entrevista única es la evaluación psicológica, ¿no? Esto constituye la pericia psicológica en complemento con testimonio en la cámara Gesell. En la pericia psicológica, aquellas personas que han tenido la oportunidad de observar una pericia psicológica de cámara Gesell van a ver en esta pericia que dice motivo de consulta, motivo de evaluación, perdón, y está, dice, transcripción de entrevista única en cámara Gesell, y está tal cual, tal cual. ¿Qué significa ello? Que el acta de entrevista que se realizó posterior a la cámara Gesell se copia y pega en el motivo de consulta, porque ese es el relato, ese es el motivo por el cual se está realizando la evaluación psicológica, ¿ya? Esta evaluación psicológica se trabaja en función a la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia también. Esta guía es una guía reciente del 2021, ya tiene ciertos cambios, ¿no? Que se han dado comparado con la anterior guía del 2016 y pues comentarle un poco que de repente antes de que finalice el año de 2024, va a salir una nueva guía de evaluación psicológica forense también. Y también creo que les mencioné en la clase anterior que la guía que tenemos de procedimiento de entrevista única en Cámara Gesell, esa guía es del 2016. También se nos ha dicho, ¿no? Sin confirmar que va a salir una nueva guía. Todo esto en aras de siempre ir perfeccionando dentro de los cambios que se está suscitando en el proceso jurídico, ¿no? Esta evaluación psicológica va dirigida a la parte agraviada o presunta agraviada. La información que proporciona el acompañante es referencial. ¿Qué pasa ahí con esto? En su mayoría,
los usuarios de cámara Gesell en su mayoría son menores de edad. De estos menores de edad, en promedio van desde los 5 años a más, ¿no? Entonces, pues cuando tomas tu información de un niño de 5 años o 6, lo ideal es que tomes cierta referencia de sus cuidadores o de su padre, pero no significa que a los padres lo vas a evaluar o que vas a tomar toda la información de ellos, no, es referencia, ¿ok? La evaluación psicológica requiere un promedio de 3 sesiones, siendo cada sesión una duración aproximada de 60 minutos. El tiempo entre sesión y sesión, esta se determina a criterio del psicólogo perito y se orienta a señalar si el agraviado presenta afectación psicológica respecto al hecho en materia de investigación. Era por eso que les decía, ¿no? Se transcribe la cámara Gesell en el motivo de evaluación porque el objetivo de tu pericia psicológica es determinar si hay afectación psicológica ligada a los hechos en materia de investigación. En esta pericia psicológica no se deben emitir juicios de valor, tampoco un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos o del testimonio. A veces pasa que cuando vamos a audiencia a dar nuestra ratificación sobre nuestras pericias psicológicas, a veces me ha pasado y nos pasa a todos los peritos eh, que te preguntan, algunos de los abogados te preguntan si tú como perito que evaluó, que hizo la cámara Gesell y posteriormente evaluó a la usuaria, puedes pronunciarte sobre si el relato fue veraz o no, si sucedió o no sucedió. Pues ahí nosotros, los peritos, no somos las personas indicadas para decir si el hecho sucedió o no sucedió. Esa no es nuestra función. Nuestra función es de evaluar y determinar si hay un nexo causal entre la afectación psicológica, en casos en contraria, con el hecho en materia de investigación. Eso, ¿ok? No somos los encargados de determinar la veracidad de un testimonio. ¿Qué es la afectación psicológica? A ver, un momento que veo que hay preguntas. Licenciada, ¿en qué parte de la guía dice que se debe copiar y pegar el relato en cámara Gesell? Si la guía del 2021 dice que el relato refiere que debe consignarse en este apartado solicitud de evaluación que indique el oficio, afectación psicológica, maltrato psicológico, estado emocional, perfil, personalidad, etcétera. Sí, como lo dice psicólogo Felipe, es así, pero ojo, hay dos guías. Uno es la guía de evaluación psicológica forense, que es la del 2021, y la otra es la guía de procedimiento de entrevista única en cámara Gesell, y en esa guía de procedimiento de entrevista única en cámara Gesell dice que el motivo de consulta va a ser la transcripción de la cámara Gesell. ¿Ok? Entonces, cuando el perito del área de cámara Gesell va a hacer su evaluación, usamos la guía de evaluación psicológica. Pero cuando vamos a hacer la entrevista única en cámara Gesell, usamos la guía de entrevista única. ¿Qué quiere decir eso? Que el perito que está en el servicio de cámara Gesell utiliza necesariamente dos guías, la guía de entrevista única y la guía de evaluación psicológica forense. Y en la guía de evaluación psicológica forense, pues dice, como bien ahí menciona el colega, que se debe consignar lo que solicita la evaluación, que indique el oficio y todo ello. Sí, eso debe consignarse, pero la figura es distinta, porque en la evaluación psicológica forense, los psicólogos de consultorio lo que hacen es la primera cita que ellos tienen con la persona, la presunta agraviada, la primera cita que ellos tienen con esta persona, con la presunta agraviada, es
para tomar su relato, el motivo por el cual está ahí. Si fue denunciado o si fue o ella es la denunciante y qué es lo que está denunciando, ¿no? Ese es el motivo de evaluación para el psicólogo que está en consultorio. Sin embargo, para los psicólogos que estamos en cámara GESE, nuestro motivo de evaluación es la cámara GESE, la entrevista única en cámara GESE. ¿Ok? Pregunta. Preguntar al niño o persona no es reincidir en violencia. No le entiendo la pregunta, Lenovo. Si puedes especificar o hacerla más amplia, por favor. Miriam dice, buenas noches, licenciada. Una consulta. Una persona de 35 años fue víctima de tocamientos indebidos. La citaron para que pase por evaluación psicológica. Sin embargo, cuando fue a su entrevista, le dijeron que ella tenía que solicitar la entrevista por cámara Gesell en la comisaría. ¿Ese es el procedimiento? Es decir, ¿la víctima es quien tiene que solicitarlo? No. No es el procedimiento, tampoco es el policía que solicita la cámara Gesell. Quien solicita la cámara Gesell es el despacho fiscal, es decir, es la fiscalía quien solicita la cámara Gesell. Esto funciona de la siguiente manera. Usted pone la denuncia por tocamientos indebidos, ¿no? Denuncia a Pepito Pérez Lozano, ¿no? Entonces, digo con dos apellidos porque la persona a quien usted denuncia debe ser debidamente identificada, con sus nombres y apellidos, ¿no? Denunciamos a Pérez Lozano y esa denuncia es pasada a la fiscalía. Fiscalía, al ver que es un tema que está dentro de lo que es libertad sexual, pues sí, debería pasar por cámara Gesell, aunque a veces, a criterio del fiscal, dice, pero la usuaria tiene 35 años y es de tocamientos indebidos. Este, si pido la cámara Gesell, de repente se van a demorar mucho, voy a tomar su declaración en despacho, porque es una adulta, ¿no? Eso dicen que es a criterio del fiscal. Sin embargo, en la mayoría de veces, los fiscales, para evitarse una serie eh, de observaciones, ¿no? Porque ellos también llevan un control y todo lo demás, lo que dicen es, todo delito sexual hay que hacerlo por cámara Gesell, entonces solicito mi cámara Gesell. Así tenga 35 años la usuaria y así me den la cámara Gesell de acá a 2 meses o 3 meses, yo voy a solicitar mi cámara Gesell. Pero usted no solicita, es decir, la persona agraviada no va y dice, denme una cámara Gesell por la denuncia que he hecho. No, es el fiscal. Ahora, la persona agraviada tiene un abogado, ¿ok? Tiene un abogado de víctimas, abogado de agraviada. Ese abogado es el que toma la defensa de esa persona agraviada, de la presunta agraviada, y solicita que el despacho fiscal lleve el debido proceso en este caso, en esta denuncia, ¿no? Es de esa manera. No lo hace la persona usuaria, no solicita cámara Gesell, el policía tampoco solicita cámara Gesell. Es directamente el despacho fiscal. A ver, Lenovo dice, a ver, dice, me refería a qué preguntas precisas se realizan para evitar la revictimización. Cuando hablamos de la revictimización, estamos hablando del hecho que la persona, ¿no? La presunta víctima, repita y repita y de nuevo de su declaración en los en todo el diferente proceso que hay o procedimientos o pasos que hay dentro del proceso jurídico, ¿no? Entonces, si hablamos de la no revictimización, lo que busca la entrevista única en cámara Gesell es precisamente ello, evitar que la persona que está declarando sobre un hecho de violencia, ya sea sexual,
física o psicológica, no vuelva a mencionar nuevamente, a relatar nuevamente estos hechos de violencia, ¿no? Porque el solo hecho de volver a mencionarlos a cada instancia que avanza su proceso, está volviendo a revictimizarse, ¿no? Por todo el componente emocional que ello conlleva, ¿no? Entonces, por eso es que evitamos el tema de la revictimización. ¿Y qué preguntas precisamente se realizan para evitar la revictimización? En realidad, como lo dije al inicio, en la entrevista única, las preguntas que se hacen, estas deben ser abiertas, no sugestivas. En un momento voy a pasarles estas diapositivas y pues evitar que esto sea un interrogatorio y sobre todo evitar preguntas de juzgamiento, como por ejemplo, ¿y tú por qué no saliste de ahí si viste que estaban haciendo, que esta persona te estaba, no sé, tocando? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Y por qué tú no pediste ayuda? ¿Y por qué tú volviste a ese lugar si ya sabías lo que iba a pasar? Estás juzgando a la presunta víctima, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas no se deben realizar porque en vez de ayudar, estás cerrando caminos, brechas para que esta persona pueda contar, relatar lo sucedido, ¿no? La denuncia. Hay otra pregunta, dice doctora, ¿qué opina de la apreciación de algunos jueces que no permiten la presencia de peritos de parte, aduciendo que la entrevista única en cámara GC no son pericias? Ah, no me ha pasado eso, Wilde. Curioso. Si bien es cierto, los peritos de parte, cuando solicitan su participación, esta participación puede ser desde la cámara GESEL, ¿no? Que siempre se ha estimado así, pero ahora con el cambio del Código Procesal Penal, dicen que no necesariamente debe estar desde la Cámara GESEL, también puede ser en el siguiente paso, que es la evaluación psicológica, ¿no? Pero lo que presumo, lo que presumo es que evitan ello, ya que así como en la Cámara GESEL, por ejemplo, no sé si saben ustedes, pero lo que no se puede llevar a cabo en la Cámara GESEL si el presunto agresor está presente ahí, ¿no? Por ejemplo, hoy día me llamaron por teléfono y me dijeron, Vanessa, no se va a llevar a cabo la cámara de tal hora porque ha llegado la menor con su mamá, pero su mamá es la denunciada. La mamá es la presunta agresora. La presunta agresora no puede ser la representante del menor en esa cámara GESE, ¿no? Entonces, en esos casos no se puede realizar una entrevista única en cámara GESE. Y es por ello que el fiscal es el que tiene que ver todo cuando se trata de casos de violencia familiar. Son ellos los fiscales que tienen que cerciorarse o anticiparse a estas circunstancias, ¿no? Presumo, te decía Wilde, de que el juez puede tomar la presencia del perito de parte como intimidante para la declaración de la usuaria, si es menor de edad, en cámara GESE. Puede ser eso, pero la verdad es que primera vez que oigo ese argumento, ¿no? Que no lo dejan participar porque no son pericias. Mm, Primera vez. Bien, bien. Gracias, Miriam. A ver, seguimos acá con Felipe. El relato en evaluación psicológica en consultorio, la guía dice explorar el relato. Bien.
No puedo subir. Explorar y detectar indicadores de desajuste psicológico, pensamientos, todo, adaptación, ¿ya? El relato en evaluación psicológica, en consultorio de la guía. Dete- Esos indicadores no están en el relato, estimado Felipe. Eso es un apartado diferente, ¿no? Pensamientos, intereses, sentimientos de indefensión, culpa, temores, eso no es parte del relato. Estamos ahí confundiendo las cosas, ¿no? Entre vulnerabilidad, riesgo, eso es el cuerpo de ciclo de sueño, antes, durante, después los hechos, adaptación psicológica, vulnerabilidad y riesgo, entre otros, a través de procesos de evaluación pericial psicológica asociados a los hechos de la denuncia. A ver, estimado Felipe, lo que tú estás relatando o has escrito en el chat es respecto a cómo se desarrolla, qué es lo que debemos de indagar en diferentes puntos de la pericia psicológica. Pero cuando hablamos de motivo de consulta, estamos hablando únicamente, ya sea en cámara GESEL o ya sea en consultorio, estamos hablando el motivo, es decir, la denuncia. ¿Qué denunció usted? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Desde cuándo lo hizo? ¿El qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ese es el motivo de consulta. Y en cámara GESEL lo pegamos porque ese es el relato testimonial del delito que se ha denunciado. ¿Qué le respondería al juez si le ocurriese como perito de parte, mediante el abogado, por supuesto? Bueno, yo no soy perito de parte, pero ahí definitivamente tengo entendido que lo que se está vulnerando es el derecho de la defensa, ¿no? De la parte imputada. Y el abogado, que es el que está ahí de mediador entre el juez y el perito de parte, es el que debe justificar de la mejor manera ese derecho de defensa que tiene el imputado, ¿no? Muy bien. Acá hay otra pregunta, doctora. ¿Desde qué edad en menores es recomendable pasar cámara GESEL? ¿Hay una edad en la guía o es potestad del juez? Hay una edad, hay una edad. Ahorita la vamos a ver, ¿ok? Hay una edad. Ujú. Doctora, está en la guía 2021, página 33. Ok, es, la revisamos en algún momento, gracias Felipe por ello, pero te vuelvo a decir, la guía del 2021 es la guía de evaluación psicológica, más no la guía de entrevista única. Hay otra guía de entrevista única que la puedes encontrar también en la web. Y ahí, en esta guía de entrevista única, es donde refiere que el motivo de evaluación es la entrevista única. ¿Ok? Bien, afectación psicológica, cambios y alteración significativa en diferentes áreas de la vida. Estas áreas de la vida pues tienen que ver con el área familiar, con el área de relaciones interpersonales, con el área académica, ¿ok? Área social, emocional, académica, laboral también. En caso hablemos de una persona adulta, ¿ya? Son esas áreas que tendríamos que ver para determinar si hay afectación psicológica o no. ¿Ok? Mm, Francisco pregunta, ¿por qué la Policía Nacional ha emitido una resolución de la Comandancia General de la Policía con fecha 29 de octubre? Ay, me pasé. Aprobando el protocolo de entrevista única en Cámara GESEL para casos de víctima de violencia contemplados en el marco de la ley, ya que ellos, como usted dice, que no tienen pertinencia alguna en cuanto a la realización de la entrevista única en Cámara GESEL.
Miren, los policías o la comisaría, los encargados, los policías de las comisarías donde llegan las denuncias, ellos no solicitan hacia el servicio de cámara GESEL de medicina legal, no solicitan la cámara GESEL, ¿ya? Pero sí tengo conocimiento de que tengo conocimiento de que ellos tenían o tienen cámara GESEL. Les comento una experiencia así pequeña en el año 2022, ¿sí? A inicios del 2022 me llamaba una licenciada de una comisaría X y me decía, que ella pues estaba buscando a algunos psicólogos que trabajábamos en el área de cámara GESEL para, para hacer una capacitación a, a su personal en lo que es entrevista única, ¿no? Pero pues nosotros, los peritos, para ver este tema de institucional y capacitaciones. No podemos hacerlo así porque nos lo solicita alguna entidad, así sea del Estado, ¿no? No lo podemos hacer porque no nos está permitido, ¿no? Nosotros tenemos una jefatura y una jerarquía y toda capacitación que se dé a nombre de la institución, obviamente del Ministerio Público, tiene que ser normado por la Oficina de Calidad, ¿no? Entonces, pero una licenciada estaba hablando de que necesitaban capacitación para, para la cámara GESEL de la policía. Entonces, al parecer, sí tienen ellos también una cámara GESEL. Si lo están poniendo en funcionamiento o finalmente no pudieran ponerlo en funcionamiento, desconozco, ¿no? No tengo esa información. Claro, la cámara GESEL puede ser prueba anticipada y preconstituida. Así es, la clase anterior estuvimos hablando de que hoy en día, cuando se trata de imputados, es decir, de personas denunciadas mayores de edad, esta cámara GESEL es llevada como prueba anticipada, donde un juzgado, el juzgado de investigación preparatoria, es el que tiene a cargo esta cámara GESEL. Y las cámaras GESEL que están solicitadas por las fiscalías de familia, donde se habla o la persona denunciada es un infractor, es un menor de edad, esas son llevadas como pruebas preconstituidas, ¿no? Luego nos dice Elber, esa guía de la PNP es del 2022. Sí tiene cámara GESEL. Y realizan la entrevista en Aramburu y se llevó capacitación con genial. Mira, qué buena información. Gracias, gracias, Elber. Tienen su propia guía. Ay, no puedo. Tienen su propia guía y su propia cámara GESEL. Genial. Eso es bueno, ¿no? Así también el Poder Judicial también tiene su cámara GESEL y también su propia guía, ¿no? Claro que imagino yo, porque la del Poder Judicial la he leído, la de la Policía Nacional no la he leído, pero imagino que tienen como guía, valga la redundancia, la del Ministerio Público, ¿no? Ok. Ya para terminar esta primera parte y dedicarnos a los protocolos que estaban preguntando, estimados discentes, estos son los mitos sobre la afectación psicológica. Mito de cuando no presenta, ¿no? Todas las víctimas de violencia tienen afectación. Eso es un mito, definitivamente. No todas las personas víctimas de violencia, ya hablamos de víctimas, no presuntas víctimas, hablamos de víctimas de violencia, no todas presentan afectación, ¿ok? Si no están afectados es porque no pasó. Ese es otro mito también de la afectación psicológica. Si no está afectado, no significa que no haya sucedido el hecho de violencia, ¿no? Significa que esta persona tiene una serie de recursos personales
y además las propias características de los hechos denunciados o cómo sucedieron los hechos es lo que ha permitido, y otros factores más, ha permitido que no se desarrolle una afectación psicológica en esa persona. Si llora, está afectado. A veces creemos, ¿no? Y esto de repente lo coincidirán algunos abogados en esta sala. Creen que porque llora ya sucedieron realmente los hechos. Tampoco es así, ¿no? Creen porque llora ya sí, sí está afectado, ¿no? Ya dice, sí, pobrecito, mira cuánto llorita. No necesariamente. También se han visto casos en cámaras que se no de simulación, ¿no? Entonces son mitos, ¿no? Es contradictorio que su relato sea lógico y coherente y no presente afectación. Un relato puede ser lógico, coherente, consistente, congruente, con componente ideoafectivo, y esa persona puede no presentar afectación psicológica. Como les dije hace un momento, la afectación psicológica está ligada a una serie de características propias de la persona y características propias de los hechos, ¿ok? Cuando sí presenta afectación, si no tiene un trastorno psicológico, no presenta afectación. Eso tampoco sucede así, ¿no? Puede tener, si no tiene un trastorno psicológico, no presenta. ¿Creen ustedes que es así? No, definitivamente, también es un. Si presenta afectación, ¿cómo es que no rechaza al denunciado? Acuérdense en la anterior diapositiva cuáles son las áreas en donde se identifican cambios significativos, ¿no? Área personal, familiar, social, laboral, educativa. Puede que no rechace, de repente se trata del papá, ¿no? Violencia familiar. Estoy afectada en estas áreas, pero es mi papá, al fin y al cabo, él es mi padre, ¿no? Bien, ¿cómo es que presenta afectación si no pidió ayuda en ese momento? Esa es otra cosa que muchos consultan o cuestionan, ¿no? En las audiencias. Si presenta afectación, ¿cómo es que tiene enamorado o ha tenido relaciones sexuales después del abuso? ¿Cómo es eso si presenta afectación? Entonces, son una serie de mitos que vamos escuchando en esta área forense, que solo cuando somos parte de ella, trabajamos dentro del área y con una cantidad en mi caso, ¿no? Tengo todo el tiempo que he trabajado, que vengo trabajando en el Ministerio Público, he trabajado únicamente con víctimas, con presuntas víctimas. Y dentro de estas presuntas víctimas, pues en la valoración del relato, si es coherente, si es lógico y todo lo demás, eh, después de hacer la evaluación, puede presentar afectación o no lo puede presentar, pero hay cierta valoración de relato, ¿no? Entonces ya hay características que tú que la experiencia te permite que ya vas haciendo como un patrón de esto es lo que pasa con las víctimas de este tipo de delito y de este otro, ¿no? Claro que no siempre es así. El ser humano es tan complejo que no podemos tampoco eh, encasillarlos en ciertas esquemas, ¿no? Por decirlo así. Bien, ahora sí, preguntas hasta acá. Vamos a pasar a, a las guías tomas de declaración. Ahí. A ver, voy a dejar de compartir, de repente así me ayuda. Ujú. Protocolos o guías, ya. Ahí se ve, sí, ¿no? Ok.
¿Sí se ve? Bien, ahora vamos a ver los protocolos o guías en la toma de declaración. Ya, gracias. Les decía que estos protocolos o guías en la toma de declaración se han dado sobre todo para tomar la declaración en los casos de violencia de la libertad sexual, ¿ya? Violación de la libertad sexual. Antes de ello, vamos a hablar un poquito sobre el abuso sexual y sus consecuencias. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Es una forma de maltrato infantil que se diferencia de las otras tipologías en tres aspectos. Uno, el abuso sexual infantil sucede en la mayoría de los casos sin violencia física, pero sí emocional. Se emplea la manipulación y el engaño o la amenaza y el soborno. Dos, los niños, sobre todo los más pequeños, viven el abuso con sorpresa, como algo ocasional, no intencionado, puesto que para ellos es impensable que ocurra otra cosa. Poco a poco irán percibiendo el abuso como algo más intrusivo e intencional, por lo que es muy difícil la revelación. ¿Qué significa eso? Dependiendo de la edad del menor, ¿no? Del menor de edad, el abuso sexual infantil, pues un niño no tiene noción, ¿no? No tiene mayor información de qué es lo que significa un abuso sexual infantil. Es más, en la Cámara GESEL, algunos, si acá hay abogados y de repente perito de parte y alguno está dentro del área forense, habrá podido escuchar de un menor de edad. Yo creía que eso era un juego. Yo creía que él estaba jugando de esa manera o que era forma de demostrar su cariño hacia mí, ¿no? Porque ellos no tienen la noción del significado completo que es el que alguien transgreda tu propio cuerpo, ¿no? Hablando de tocamientos y luego de violación, ¿ok? Tres, la victimización del niño en el abuso sexual es psicológicamente dañina, socialmente censurable y legalmente sancionable. Sin embargo, el componente sexual de esta forma de maltrato hace que su detección sea mucho más difícil. ¿Ok? ¿Por qué difícil? Es- exacto, es solo lo que a veces manifiestan en sus declaraciones. ¿Por qué difícil? Porque si a un niño, hablamos de un niño de 3 años, 4 años, 5 años, tú no le das una educación en la que le enseñas que nadie debe tocar su cuerpo o le enseñas de caricias positivas y caricias que nadie puede hacer, ¿no? Y que si sucediera ello, tú eh, lo debes contar, lo debes decir. Si tú no le enseñas eso, al niño le pueda estar pasando y como lo dije hace un momento, pueda estar incorporándolo como parte de un juego, como parte de un suceso que alguien está haciendo porque nadie le enseñó que eso está mal, ¿ok? Les comento un caso así pequeñito. Este, tuve una cámara Gesell en flagrancia también, una menor de 4 años y medio aproximadamente, 4 años y medio, casi 5, yo tenía la menor. Em, la denuncia era para el abuelo materno de esta pequeña. La mamá encuentra a su hija que le está haciendo sexo oral al padre, a su papá, ¿no? Entonces, para la mamá fue todo un tremendo shock. Puso la denuncia inmediatamente, ¿no? Y ya vio que su padre eh, tenía a su hija, a su pequeñita de casi 5 años, desnuda y la pequeña le estaba besando su pene. Entonces, la mamá pone la denuncia y la menor refiere los hechos en la cámara GESEL, ¿no? Luego de
hacer el protocolo, de seguir el protocolo de SATAC, refieren los hechos, ¿no? Posterior a ello continúa la evaluación psicológica y pues uno como adulto puede decir, eh, eh, de repente sí está afectada esa menor, mira, qué fuerte, ¿no? La escena, qué fuerte el hecho, sexo oral al abuelo, al abuelo materno, ¿no? Pero la menor no tenía información, no tenía conocimiento, no tenía mayor información de que eso que había hecho su abuelo con ella estaba mal. Por ende, no había afectación psicológica. Entonces, en este caso, la edad de la menor, la etapa de desarrollo de la menor en la que se encontraba en ese momento en los hechos, fue un factor protector para que ella no desarrollara afectación psicológica, ¿no? La afectada era la mamá, ¿no? Que era la hija del denunciado. Pero la menor, con ella, no pasaba mayor inconveniente, mayor dificultad emocional o algo, no, nada. Ella estaba en lo suyo, ¿no? ¿Cuáles son los factores para la diferenciación clínica en un abuso sexual infantil? Pues la simetría de poder, la simetría de conocimientos y la simetría de gratificación, ¿no? La simetría de poder, el abusador ejerce un control sobre la víctima. Cuando esta persona pues es mayor que la víctima, hay una asimetría de poder. Puede ser a consecuencia tanto de la edad, de la fuerza física, la capacidad psicológica del abusador, como de la relación de roles entre el abusador y el menor. Esta relación de roles se refiere a padre-hijo, profesor-hijo, alumno, ¿no? Etcétera. En la simetría de conocimientos, puesto que el abusador es de mayor de edad que la víctima, tiene un mayor conocimiento más sofisticado de la significación y las implicaciones de la relación sexual, ¿no? Y en la simetría de gratificación, pues obviamente dentro del abuso sexual infantil, el único que tiene placer, excitación sexual en ello es el abusador, ¿no? Formas del abuso sexual infantil, tenemos el incesto, la violación, la explotación sexual comercial, ¿no? Esas son las más comunes. Y estos hechos en la historia que dice que va en incremento, pero en realidad más que incremento, de repente es que hoy en día las revelaciones ocurren con mayor frecuencia. Se ha visto la necesidad de protocolizar las entrevistas en la toma de declaración de estos hechos, ¿no? A nivel internacional se ha visto esta necesidad de llevar adelante entrevistas investigativas con los menores de edad, en las que ellos sean menos victimizantes y que a su vez faciliten la información relevante, válida y confiable para el proceso penal. Estos protocolos o guías en la toma de declaración son el protocolo de entrevista forense, también llamado Michigan, el protocolo de investigación para víctimas de abuso sexual, también llamado NICH, el Age-Based Evidence y la entrevista cognitiva. Y el protocolo SATAC también, ¿no? Vamos a ver rápidamente el protocolo de investigación para víctimas de abuso sexual, el NICH, que está básicamente estructurado en 9 apartados. El primer apartado está orientado a que el psicólogo salude, establezca un rapport con el menor y donde también se den las reglas de la entrevista y se hace la prueba de sugestionabilidad. ¿Qué significa eso? La prueba de verdad o mentira. Haces unas preguntas en las que le indicas al menor si él sabe distinguir la verdad de la mentira, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy en cámara GESEL, le digo,
¿Tú sabes distinguir la verdad de la mentira? Sí, te dicen. Ellos te dicen siempre sí. Si yo digo que esto es imaginemos que tengo un lapicero. Si yo digo que esto es un lapicero, ¿es verdad o mentira? Ellos dicen es verdad. ¿Por qué? Porque ahí eso es un lapicero. ¿Ok? Si yo digo que esto es una manzana, ¿es verdad o mentira? No es mentira. ¿Por qué? Porque no es una manzana, es un lapicero. Ok, bien. Entonces, eso es importante realizarlo en este protocolo porque evidencia que efectivamente el menor identifica qué es, identifica, diferencia la verdad de la mentira, ¿no? Y ahí también le das orientación de que tú esperas que él te diga la verdad, ¿no? Segundo, en el segundo apartado le pides que hable sobre su familia, le preguntas, ¿no? Sobre su familia, con quién vive, con quién ha venido, ¿no? Tercero, se le pide que hable de su jardín, de su colegio, de su guardería. Cuarto, se le pide que hable sobre sus vacaciones. Quinto, le pides que te cuente lo que sabe esa persona, por qué está ahí el día de hoy, ¿no? Y en el sexto es que le solicitas el relato libre sobre el hecho puntual. Por ejemplo, ¿sabes por qué motivo estás acá? Sí, por lo que me pasó con mi papá. Ok, por lo que te pasó con tu papá. Cuéntame todo sobre eso. Al decirle tú, cuéntame todo sobre eso, le estás dando una pregunta abierta, no sugestiva, donde él te va a relatar mediante la narrativa libre el hecho puntual, ¿no? Porque ya te dijo que está acá por lo que pasó con su papá, ¿no? Séptimo, se le pide que profundice con más precisión en algunos hechos relatados. Yo les decía en las diapositivas de la clase pasada, les dije al inicio de esta ponencia de que hay una parte luego de la narrativa libre que el psicólogo hace las preguntas aclaratorias. Es esta, por ejemplo, ¿no? Que tú le pides que profundice más. Me dijiste que esta persona eh, te había dicho que iban a salir a pasear. Ah, sí, sí. Cuando me dices que te había dicho a salir a pasear, ¿a dónde fueron? Ah, dale. ¿Y cuándo pasó ello? O sea, ya vas precisando detalles, ¿ok? Octavo, se focaliza mediante preguntas directas, no sugestivas, en detalles cruciales o relevantes descritos acerca del incidente. Continuamos con el mismo ejemplo que le acabo de dar. Y noveno, se comienza a cerrar la entrevista con la invitación a que el sujeto agregue alguna información no aportada espontáneamente o no preguntada. Antes de que termines tu entrevista, tú le dices al usuario, ¿no? ¿Hay algo más que quisieras tú contarme y que yo no te haya preguntado o que no me hayas dicho aún? De esa manera, ¿no? Bien. Ahora vamos con el protocolo SATAC. ¿Qué significa el protocolo SATAC? Es simpatía, identificación anatómica, indagación sobre toques y escenario del abuso y haces el cierre. ¿Ok? Ese es el protocolo SATAC. El protocolo SATAC es un protocolo que la mayoría de los peritos usamos, ¿no? Pero el niche también es otro de los protocolos que usamos, ¿no? También es importante que sepan que ambos protocolos eh, son
¿cuál es la palabra? Son moldeables, no encuentro la palabra ideal, son moldeables, es decir, de acuerdo a lo que tú vayas teniendo como, como usuario, a la persona usuaria o el caso, ¿no? Puedes tú ser susceptible, estos protocolos son susceptibles de ser variados de acuerdo a cómo vas encontrando el caso, ¿ok? Vamos un ratito con el chat. Sutiles, maleables, de acuerdo al contexto. Gracias, gracias. A ver, gracias, chicos, gracias. Colegas, compañeros, ya yo los tomo como mis compañeros. Bien. A ver, puso observar en muchas entrevistas en cámara Gesell que combinan el niche estatal. ¿Es válido eso? Sí, es válido eso, Felipe. Es válido porque los propios protocolos te dicen que son adaptables. Ahí está, esa es la palabra. Adaptables de acuerdo a lo que tú vas encontrando. Pero en un momento que vamos a desarrollar el protocolo de SATAC, se van a dar cuenta que la diferencia que hay del SATAC con el niche, en extremos, ¿no? En sus extremos me refiero a que el primer, segundo, tercer apartado, con el protocolo de SATAC, eh, el hecho del el uso de las figuras anatómicas y todo ello, eso es adaptable, pero hay una combinación, ¿no? Por ejemplo, algunos colegas utilizan los dos o tres primeros apartados del niche y continúan con el SATAC en la identificación de las figuras anatómicas, ¿no? Por ejemplo. Y terminan su entrevista usando el protocolo SATAC, las figuras anatómicas, y ahorita que lo vamos a desarrollar, terminan utilizando el último apartado, tanto del niche como hay algo que tú deseas decirme, que no me has comentado, no me has contado, no me has dicho, luego de hacer el cierre, la educación y el cierre en el SATAC. Ahorita lo vamos a ver. Sí, hay una combinación. ¿Es válido? Sí, es válido porque estos protocolos son adaptables. ¿Ok? Acuérdense que el objetivo de estos protocolos es la toma de la declaración del menor en lo que es un ASI, un abuso sexual infantil, y pues se busca que este menor tenga las mejores, que nosotros usemos las mejores herramientas, estrategias para poder tener una declaración de él no contaminada. ¿Ok? En el protocolo de SATAC, lo que continúa no es un interrogatorio, como lo dije hace un momento, es una entrevista, ¿ok? Ahí hay una imagen en la que, ¿qué es una entrevista al estilo interrogatorio? Nosotros preguntamos, 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 preguntamos. Bombardeamos de preguntas a la persona usuaria. En cambio, me vuelve a pasar. En cambio, cuando se trata de una entrevista forense, bueno, dejo de compartir y vuelvo a compartir, porque ya. Compartir. Nos hemos quedado acá. Entonces, ¿qué es la entrevista forense? La mayor fuerza, eh, eh, la mayor fuerza, la mayor participación que se quiere, que se busca, es de la persona usuaria más que del propio perito, del propio psicólogo,
¿no? Si bien es cierto, nosotros respondemos o hacemos algunas preguntas, pero lo que más se busca es la declaración, el testimonio de la persona usuaria. ¿Ok? Me preguntaban hace rato por el chat sobre la edad. ¿Cuál es la edad ideal, propicia para que un menor pase cámara GES? Si bien es cierto, esta es una guía general de conocimiento apropiado. Este cuadro lo podemos encontrar en la guía de entrevista de procedimiento de entrevista única del Ministerio Público del 2016, donde dice que los niños de 3 años solo pueden responder a la pregunta ¿quién hizo tal cosa y qué fue lo que hizo? El niño de 4 a 6 años puede responder quién, qué y dónde. De 7 a 8 años puede responder quién, qué, dónde y cuándo. El niño de 9 a 10 años puede responder esas anteriores y además organización del evento. Organiza, es decir, te va a dar detalles de cómo se dio el evento o se dieron estos, ¿no? Y ya un niño de 11 a 12 años, donde hay ya el desarrollo de una capacidad cognitiva abstracta, ya hay detalles contextuales, ¿no? Hay un relato mucho más rico en detalles, ¿ok? Ahora, no perdamos de vista algo importante que lo mencioné en la primera clase, que la cámara GESEL solamente pasa, importante, eh, aquellos niños que cuenten con un lenguaje entendible. Si este niño de 3 años, quien me puede dar solo me puede responder a dos preguntas básicas, ¿quién y qué pasó? ¿Quién lo hizo y qué pasó? Si este niño no tiene un lenguaje entendible, no tiene un lenguaje que se deje entender por todos, no va a poder llevar a cabo la cámara GES. No va a poder, ¿no? Porque ahí en la cámara GESEL a veces me ha pasado que algunos fiscales, por llevar a cabo su diligencia y todo, ¿no? Hay un niño, eh, es más, es un niño de 3 años o casi tres, pero licenciada, tiene casi tres, la mamá además está insistiendo que su hijo tiene que pasar cámara GESEL y todo, y miren, me están presionando, dicen que van a ir a la prensa y yo no puedo hacer, etc. Y cuando le preguntas al niño, ¿cómo te llamas? No le entiendes absolutamente nada, ¿no? Y a veces ha sucedido de que, pero licenciada, si usted le enseña un muñequito y este otro y por ahí, ¿no? La cámara GESEL no es un lugar, o también ha pasado, antes de seguir con eso, ha pasado de que eh, los niños, los más pequeños, vienen y, ¿para qué has venido acá? Ah, mi mamá me dijo que yo venía para jugar, que iba a estar una doctora y yo iba a jugar con esa doctora que me iba a enseñar unos juguetes. Entonces, cuando dicen ese tipo de cosas, distorsionas completamente la idea del niño que tiene antes de ingresar a la cámara GESEL y pues no obtienes lo que esperas, ¿no? Que es un testimonio válido, ¿no? Entonces, eso es bastante perjudicial. Acá hay una pregunta de Felipe, dice, ¿por qué algunos colegas le preguntan, descríbeme a tu papá físicamente? Lógicamente lo va a describir. ¿Cuál es el objetivo de esa pregunta? A ver, en la cámara GESEL, cuando preguntamos una descripción física de la persona denunciada, lo hacemos de manera abierta, ¿no? Si el papá, no sé si te refieres, colega, a que si el papá es el denunciado, ¿no? Si el papá es el denunciado, generalmente quien les habla
en la entrevista, eh, si ella dice mi papá, yo lo respondo también mi papá, el papá denunciado. Lógicamente lo va a describir. ¿Cuál es el objetivo de esa pregunta? Ok. Si el papá es el denunciado, ¿cuál sería el objetivo de la pregunta? De identificar físicamente a la persona, porque nosotros sí, lógicamente es su papá, ¿cómo no va a saber cómo es físicamente? ¿Y qué tal si ella le dice papá a otra persona? ¿Y qué tal si ella le dice papá al tío que la crió? Y en la entrevista única está diciendo a este tío papá, 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 ¿no? Y nosotros decimos, lo llamamos por el nombre que el menor le está dando. Papá, descríbeme físicamente cómo es tu papá. Sí. Él es alto, bajo, él es gordo, etc. Para identificar si efectivamente se trata del padre que es denunciado o de repente es otra persona. Siempre se pregunta por la persona denunciada aspectos físicos para que el fiscal tenga elementos de una mejor identificación de la persona denunciada, ¿no? Eso es el objetivo a la pregunta. Ok, entonces les decía de que si no hay un lenguaje comprensible, pues no se puede llevar a cabo la cámara. Por más que el fiscal, por más que la mamá quieran llevar a cabo esta entrevista única, no se puede, ¿ya? Entonces ahí tienen cuál es la edad ideal, pero antes de la edad, supongamos que se trata de un niño de 4 años, o también de 5, que me ha pasado, de 5 años, pero este niño de 5 años tiene problemas de lenguaje. No, hasta ahora, hasta los 5 años, no tiene pues un lenguaje desarrollado propio de un niño de 5 años. Difícilmente pueda llevar a cabo una cámara GES. Difícilmente, ¿no? Continuamos. ¿Cuáles son las partes del protocolo SATAC? La primera parte es la simpatía o también llamado rapport. Acá, en esta parte, hay que lograr que el niño se sienta cómodo, que el niño nosotros debemos estar atentos al niño y responder a las necesidades individuales en este entorno de la entrevista. En el rapport, nosotros como psicólogos, pues, ¿cuál es el objetivo? De tener conductas, actitudes que se familiaricen con el menor y que esta familiarización pueda ayudar a que el menor se comunique de la manera más fácil para él, ¿no? Esto incluye destrezas lingüísticas, incluye que tú tengas respuestas también emocionales, ¿no? Incluye que tú puedas identificar cuáles son las idiosincrasias individuales, ¿no? Por ejemplo, hay niños, hay menores de edad que te buscan la mirada, que te están, es más, que te observan, ¿no? Ellos son los que vienen a pasar la entrevista única y nosotros que les dije en la ponencia anterior, desde el primer contacto que tú tienes con tu usuario, desde ahí tú estás observándolo conductualmente. Pero hay menores que hacen también lo mismo. Desde el primer contacto que tienen contigo, te observan, te miran, hay como que están buscando si eres una persona que les genera a ellos confianza. Entonces es importante frente a esto, nosotros los psicólogos que somos bastante susceptibles, bastante sensibles a esa búsqueda de emoción que observamos, ¿no? En los niños, responder a esa búsqueda de repente con un asentimiento de cabeza o una mirada no cálida, algo sencillo para que esta
este primer paso, que es la simpatía, el rapport, se establezca con tu menor de edad. ¿Ok? Un ratito que hay más preguntas. Y si se identifica algún grado de retardo, ¿cuál es el siguiente paso en el protocolo? Buena pregunta, Jesús. Sí, ha habido casos en el que menores de edad o personas adultas con retardo solicitan los despachos fiscales cámara GESE, ¿no? Sabemos que estas personas que tienen algún tipo de retardo son, presentan mayor vulnerabilidad que las otras personas. El protocolo es el mismo, solo que vas a tener, por ejemplo, si se trata de un retardo leve y o moderado, puede pasar la cámara GESE, pero es retraso, no retardo. Gracias, Felipe. Ok. Este retraso leve o moderado puede pasar la cámara GESE, pero si hablamos de un retraso eh, severo, no pueden pasar la cámara GESEL porque esa persona que tiene retraso severo no te va a, no te va a dar mayor información, va a ser confusa esa entrevista única. Puedes intentar llevarlo a cabo esa entrevista, pero por experiencia eh, no vas a obtener mayor relato de estas personas con retraso severo, ¿no? Muchas de ellas incluso necesitan, va acompañado con otros componentes orgánicos y pues necesita medicación y todo una serie de de control conductual y pues recuerden también que uno de los indicadores o de lo que se necesita para comenzar la cámara Gesell es que no esté en peligro la integridad del psicólogo perito, ¿no? Y a veces ha sucedido casos, muy pocos, pero ha sucedido casos en que la persona usuaria con algún componente orgánico, un diagnóstico orgánico, eh, ha estado con conductas de alteración emocional y no se ha podido llevar a cabo la cámara, ¿no? Les decía que las otras personas con un retraso moderado o leve, por ejemplo, de 15 años, de 14, puedes utilizar un protocolo SATAC, que el protocolo SATAC dice que se utiliza hasta los menores de 10 años, ¿no? Sin embargo, acá, como hay un retraso de por medio, puedes utilizarlo. También, a pesar que el protocolo dice que se utiliza para niños menores de 10 años, en las figuras, la diferenciación de las figuras anatómicas, tú lo puedes realizar para una persona con retraso de 15 años de edad, pero tiene de repente una edad mental de 8, de 7, de 9, lo puedes utilizar también. Como también han habido casos que no se trata de un adolescente o de un menor de edad con retraso, sin embargo, que tú esperas que un adolescente, por ejemplo, de 13 años, esperas que ya tenga dentro de la información que posee, eh, esa información y esa forma de hablarlo sin vergüenza, sin tapujos, el tema sexual, y no lo dicen, no lo hablan. Entonces, ahí a veces algunos peritos, quien les habla, en algún momento lo ha hecho, llevo por si acaso mis figuras anatómicas, las guardo ahí en caso las necesitara si esta persona, este adolescente, no me sabe o no puede comunicar de forma
abierta, con apertura, el tema de los órganos sexuales del hombre y de la mujer, ¿no? Lo saco ahí y le enseño y todo. Es adaptable, ¿ok? Bien. Luego de la simpatía, en este caso de la simpatía, hay algunos colegas que utilizan el dibujo de la cara, para ganar, ¿no? Para ganar la simpatía, el rapport con esto, con el menor de edad. Se utiliza con la mayoría de los niños de 7 años y menores. Los niños de 8 o 10 años escogen si es que quieren hacer este dibujo de la cara o no, y para los niños de 11 años y mayores, el entrevistador no realiza el dibujo de la cara. Por ejemplo, quien les habla, esta parte de rapport del SATAP, yo no lo realizo, ¿no? Yo no realizo esta parte del SATAP. Lo que hago es, como les dije, la primera parte del niche, el apartado del niche, hago una combinación del niche con el protocolo de SATAP, ¿no? Luego también dentro de este apartado de la simpatía, de rapport, está el dibujo de los círculos de la familia y hay consideraciones del desarrollo, ¿no? Se utiliza con todos los niños de 10 años y menores y con los niños de 11 años y mayores, eso es a preferencia del entrevistador. Por ejemplo, acá, ¿no? Seguimos en el rapport, ¿ok? Estos dibujos tú lo haces para tener mayor rapport con tu menor de edad, ¿no? Tú vives con y vas haciendo los círculos y las caritas de las personas con las que viven, ¿no? ¿Ok? Luego viene la identificación anatómica. El propósito es establecer la capacidad de los niños muy jóvenes para establecer la diferencia entre género, ¿no? De los pequeñitos, ¿no? De los pequeños, 3 años, 4 años, 5 años. Diferencian el niño de la niña, ¿no? Esta identificación anatómica también sirve para generar un idioma común entre el niño y el entrevistador, en lo que se refiere a los nombres que el niño le da a las partes del cuerpo, ¿no? Yo les contaba una experiencia de que los pequeñitos, los más pequeños, la mayoría de ellos no tienen conocimiento sobre este aspecto sexual, ¿no? Y porque no hay una educación sexual para ellos, los padres, los cuidadores, la mayoría de los casos pasa desapercibido y pues ellos tienen nombres curiosos, digamos así, a los genitales, ¿no? A la vagina le pueden decir de una forma particular, mi florcita. Mi mamá me ha dicho que es mi florcita. Al pene, le pueden decir, ah, eso se llama pipilí, ¿no? O a veces no saben, simplemente no tienen conocimiento de el nombre de esas partes genitales, ¿no? Entonces ahí, ¿qué haces? ¿Cómo hacer? Lo que haces es preguntarle, ¿y esta parte del cuerpo para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve? El niño de 4 años, 5 años, que se identifica ya, no sabrá el nombre de su cuerpo, pero sabe que si es una mujercita, sabe que por la vagina orina, ¿no? Ah, por ahí es donde orino, dice, ¿no? Ah, eso sirve para hacer la pichi, la pila. Ahí es importante que tú tomes nota de el nombre que le da este pequeño, este menor de edad, a esa parte del cuerpo. Porque si estamos hablando, acuérdense, de un caso de abuso sexual infantil, ¿no? Porque ese nombre que le está dando a su cuerpo, a esa parte del cuerpo, es como tú le vas a llamar en toda la entrevista. ¿No? Si le tocaron la florcita, le vas a llamar la florcita, ¿no? Si le tocaron el pipilí, le vas a llamar pipilí, ¿no? Si tú le dices pene, vas a confundir al menor. Si tú dices vagina,
Si no está incorporado eso dentro de la información que este menor tiene, pues lo vas a confundir, ¿no? Por eso es importante esta identificación anatómica y saber cómo es que el niño llama a las partes del cuerpo. Acá dice identificación de la anatomía. No importa el sexo del agresor sexual, se utiliza los dos diagramas, es decir, el masculino y el femenino, ¿no? Ambos, si se trata de un agresor sexual femenino, igual debes utilizar ambos diagramas, ¿no? Ambas figuras, el masculino y el femenino. Diferenciación de sexo. Uno, consideraciones del desarrollo. Se utilizan los diagramas aproximando el color del niño. Bueno, acá, no sé si ustedes han visto, han revisado el protocolo SATAC, han podido ver que hay unos diagramas, que hay unos niños con aspecto de color morenos, ¿no? El cabello es ensortijado, la cara también tiene su bembita, o sea, tiene todas las facciones de una persona de color morena, ¿no? Esto dice que está hecho para, pues, si el niño también es una persona con estas facciones, utiliza mejor ello. Pero en la práctica, ¿no? Utilizamos estos diagramas que seguramente ustedes son los que más comúnmente han visto, ¿no? Que son estos. El diagrama femenino, la figura anatómica de la niña y la figura anatómica del niño. ¿Ok? Bien. Se utiliza con todos los niños de 5 años y menores de edad y niños de 6 años y mayores. El entrevistador no realiza la diferenciación de sexo. ¿Qué significa eso? Cuando los niños son de 5 años a menos, tú le enseñas ambas figuras, tú le enseñas ambas figuras a la vez y le preguntas, ¿cuál de esta figura es como tú? No le dices, ¿cuál de estos niños? No, le dices, ¿cuál de estas figuras es como tú? Es para que tú observes, sepas si es que hay una diferenciación de género, ¿no? Que ya está incorporada en el niño. Entonces, lo adecuado, lo esperado es que el niño te elija a la persona que tiene su mismo sexo, ¿no? Dice, ya, esta, supongamos que es una niña. Y tú comienzas la indagación de la figura, de las partes del cuerpo de esta figura, ¿no? Le decía hace un momento que al margen que sea el agresor sexual masculino o femenino, se va a enseñar ambos diagramas, ¿no? Ambos diagramas. Enseñas los dos diagramas. Si se trata de un niño de 5 a menos, haces la diferenciación de género. Si no se trata de un niño de 5 años, sino de 6 para arriba, hasta los 9, ya no haces esta diferenciación de género, ¿no? ¿Ok? Y acá, de la exploración se va haciendo desde la cabeza hacia los pies. ¿Ok? Y de ahí, ya, vamos a ver la otra, la parte de atrás. Yo, esta parte de acá lo doblo y primero le muestro la parte de adelante, posteriormente le muestro la parte de atrás, ¿no? Ya, y pregunto también de la cabeza, el cuello, la espalda. Ay, se movió. El poto, las nalgas, trasero, como le llaman ellos, los muslos, las piernas, ¿no? Los pies, eso. Y lo mismo con el niño. Se hace la pregunta. Desde la cabeza a los pies vas indagando y también la parte de la espalda. ¿Ok? Nombrando las partes del cuerpo, consideraciones del desarrollo. Utilizan los diagramas según la edad, sexo y raza, aproximando al niño. Bueno, acá ya les dije que yo utilizo siempre estas figuras al margen de, de la fisionomía del usuario. ¿Ok? Se utiliza con todos los niños de 9 años y menores.
Y para los niños de 10 años y mayores, el entrevistador no realiza el ejercicio a menos que se requiera más tarde regresar para aclarar. ¿Qué significa esto? Lo que les contaba hace un momento como experiencia, ¿no? A los adolescentes, a niñas de 12, 11 años, bueno, púberes, ¿no? Mm, No le realizo el SATAC como tal, le hago la entrevista, pero si en esta entrevista voy observando que esta menor no tiene un lenguaje con información rica en las partes del cuerpo, o ya me voy dando cuenta de ello dentro de su relato, pues le puedo mostrar, ¿no? En caso ella tenga reparo para mencionar estas partes del cuerpo, ¿ok? Luego de que ya hacemos la diferenciación de anatómica, hacemos el siguiente paso, que es la indagación de tocamientos. ¿De qué se trata esto? Los entrevistadores comienzan esta indagación. Primero preguntamos a los niños sobre las caricias, ¿no? Le llamamos caricias positivas, ¿no? O toques positivos. Caricias que a él le gusten, a ella le gusten, los toques positivos, los que están bien. Y luego seguimos con preguntas de toques que a esta persona que al menor no le hayan gustado, ¿no? Indeseados o caricias que lo hayan confundido, ¿no? Entonces preguntamos luego de terminar la indagación de las partes del cuerpo, particularmente les voy a decir cómo hago yo. Termino las partes del cuerpo y le digo, tú sabes que a veces las personas cuando nos quieren demostrar su cariño, ¿no? Su amor, nos dan unos abrazos, nos dan unos toques, unas caricias. Sí, mi mamá me abraza, me besa, mi papá también, mi tío. ¿Y a ti te gustan esos abrazos? Sí, me gustan. Bien. ¿Y sabes o te ha pasado que alguna vez alguna persona ha hecho alguna caricia que te haya dejado confuso o que no te haya gustado? Sí, entonces cuéntame más sobre eso. A veces eso te resulta, a veces no te resulta. Porque, ¿qué pasa si te toca un niño que los padres no son expresivos conductualmente, no son de abrazar, no son de besar, no son cariñosos, ¿no? Este niño no sabe de caricias. Entonces, cuando pasa eso, yo opto por decir, tú sabes que hay algunas partes del cuerpo que nadie debe tocar. Ah, sí, te dicen la mayoría de veces. ¿Qué partes del cuerpo son esas? Te dicen la vagina, el pecho, el poto, ¿no? Ya. Y cuéntame, ¿alguna vez alguna persona ha hecho esto que no se debe hacer? Y ahí te dicen, sí, tal día, no dicen tal día, no dicen, sí, mi tío la otra vez, tal. Entonces ya comienza, ya dio el primer paso para su relato y tú haces la pregunta abierta. Cuéntame más sobre eso, ¿no? Entonces ahí comienza el menor a hacer la revelación de qué es lo que sucedió. ¿Ok? Esa es en la indagación de toques. Ay, 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 ay. Ujú, ujú. Luego, el escenario del abuso. Ahí tú debes explorar o tú preguntas, ¿no? Exploras ya hipótesis alternativas. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Con quién pasó? La identidad de los agresores, ¿no? La posibilidad si es que hay otros agresores o víctimas y otras explicaciones del evento o la experiencia u otros eventos también, ¿no? Porque te está hablando
de que el tío, ¿no? Les decía, sí, mi tío me hizo tal. Ok. De ahí tú vas explorando, haciendo preguntas más específicas. ¿Se acuerdan de Nietzsche? También hay un apartado, no recuerdo, creo que fue el 8, el apartado 8 o el 7, en el que tú haces las preguntas ya específicas, ¿no? Sobre el hecho revelado. Acá también tú vas explorando tus hipótesis y vas preguntando de manera no sugestiva las explicaciones del evento. También haces, por ejemplo, les decía del tío, ¿no? Y dices, y aparte, así como me has contado de este tío, ¿hay otra persona que haya hecho algo que no te haya gustado? Estás indagando otros posibles agresores, ¿no? Te dicen, no, no hay, no hay. La clausura o cierre. Antes de que cierres tú la entrevista, tienes que educar al niño referente a su seguridad personal, ¿no? Por ejemplo, si te dice, mi tío me tocó, bien, tú me has contado de que tu tío te hizo esas caricias que no te gustaron y le contaste a tu mamá, si te pasara algo nuevamente como lo que me has contado con tu tío, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Ah, le voy a contar a mi mamá. O de repente le dice, es importante que cuando te suceda algo como lo que me has contado con tu tío, tú le cuentes a alguien de tu mayor confianza, a tu mamá, a quien, de acuerdo a lo que él te haya dado el testimonio, ¿no? Luego, explorar con el niño opciones para su seguridad, qué es lo que él haría si es que esto sucediera. Y siempre agradecer al niño luego de la revelación, luego de la entrevista. Y cerrar este agradecimiento con el, si necesito hablar contigo otra vez, puedes regresar. Acuérdense que eh, es posible que se dé una ampliación, ¿no? Esto se dice esta frase, ¿no? Si es necesario hablar de nuevo contigo, puedes regresar. Se dice porque de repente, no sabemos el proceso, ¿no? De este caso, pero de repente solicitan una ampliación de la Cámara GESE y esa ampliación la vas a llevar tú, idóneamente, si sigues ahí trabajando en la institución lo más idóneo es que tú lleves a cabo esta ampliación en cámara GESE, ¿no? Y pues estás dejando la puerta abierta para que en caso se diera la situación, este menor regrese, ¿ok? Conclusiones respecto a la entrevista. El profesional elegirá el protocolo que más se ajuste al caso o con el que tenga mejor manejo de acuerdo a su experiencia. Si se dan cuenta, hay un común acuerdo en los protocolos en el cual todos llegan a la necesidad de desarrollar ese rapport, esa simpatía entre el menor y el entrevistador, ¿no? Los niños, niñas, adolescentes necesitan una oportunidad para ensayar las técnicas de la elaboración de la narrativa libre. ¿Dónde se da esta oportunidad? Cuando tú tomas el consentimiento y le preguntas a este menor el por qué está acá, así yo le dije en la ponencia anterior que es algo pequeño, no puedes eh, hacer una pregunta, o perdón, no puedes dejar que el menor te revele todo por el motivo por el cual está acá, ¿no? Algo pequeño, pero es ahí donde te das cuenta si tienes a un menor con un lenguaje fluido, poco fluido, o que te va a ser difícil o no difícil para la entrevista. Y si observas que va a ser difícil, entonces ahí hay que darle la indicación. En un momento vamos a pasar a otra sala. Yo necesito ahí que tú me cuentes todo
lo que ha sucedido, del motivo por el cual estás acá. O sea, le das esa apertura, ¿ok? Los niños, niñas, adolescentes tienen que sentirse con poder para corregir al investigador desde la fase introductoria. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros comenzamos la entrevista única y damos los parámetros de esta entrevista, como por ejemplo, te presentas, ¿no? Tú te presentas, mi nombre es Vanessa, soy psicóloga, este es mi lugar de trabajo, aquí vienen muchos niños, niñas, adolescentes para contarme lo que les ha pasado. El día de hoy, ¿tú estás de acuerdo en contarme lo que te ha pasado? Sí, a pesar que te dio el consentimiento firmado, el anexo número 1, tú vuelves a preguntar ello en la entrevista, en la cámara GES. Entonces sí te dice ya, ok, me das tu nombre completo, por favor, dice el nombre completo, todo. Y ahí tú le dices, tú le pides cuáles son los parámetros de tu entrevista. Yo necesito que tú hables fuerte para yo poder entenderte mejor. Necesito que me hables pausado para poder también comprender mejor lo que tú me dices. Y es importante, ahí yo le digo, esta palabra es básica porque, o esta frase es básica porque le empoderas al menor o al usuario a que ella o él te pueda corregir si tú te equivocas, ¿no? Le dices, yo necesito, le decía, ¿no? Algo importante es que si yo te digo algo y me he equivocado, por favor necesito que me corrijas. ¿Está bien? Sí, te van a decir. Ya, ok. Tú le das todas esas directrices antes de tu entrevista y el menor o la usuaria va a tener muy en claro. Entonces, te va a corregir. Eso es importante, que nos corrijan. ¿Por qué te digo que es importante? Porque a veces sucede, ¿no? A veces sucede que estás llamando o cambias de nombre o mencionaste un nombre por otro, etc. Y puedes equivocarte sin intención, obviamente, y la menor te va a corregir. Y tú agradeces esa corrección para que pueda ella, en el transcurso de esa entrevista, si hay otras equivocaciones, también te pueda corregir. ¿Ok? A ver, hay preguntas. Dice, licenciada, con respecto a la infraestructura y sus equipos, tales como cámaras Domo de 360 y micrófonos pequeños discretos, y ambiente para los abogados, fiscales y padres con ventana, con espejos que no se ven del otro lado. ¿Se cumple sí o no? Por supuesto, esas son las directivas de una cámara GESE. Tiene que tener ese ambiente que tú dices, estimado Francisco. El ambiente es el ambiente de observación, donde están los fiscales, si el juez participa de forma presencial, está el juez, el fiscal, los abogados y el padre responsable de la menor. Este ambiente de observación está dividido con un espejo unidireccional con la sala de entrevista, ¿no? Los que están en la sala de observación pueden observar, mirar a la usuaria, a la persona usuaria, junto con el entrevistado. Eso se da. Al menos hablo de Lima Norte y yo estoy segura que al menos en las cámaras del Ministerio Público se da esa, esa infraestructura y las características de los equipos. Ok, bien acá. Y finalmente, el investigador debe utilizar un proceso tipo embudo, empezando con preguntas abiertas y al final, como sea necesaria, hacer preguntas enfocadas. Obviamente, estas preguntas enfocadas están referidas únicamente a las preguntas que derivan de lo que ha relatado el menor en cámara GESE. ¿Ok? Es lo que este menor ha relatado en cámara GESE. A eso se refiere con las preguntas
enfocadas, ¿ok? No son sugestivas, sino conductoras. Y pues finalmente, gracias a todos, gracias también a cada uno por su participación y tengo otras preguntas más. ¿Las personas que están en esa sala de observación pueden preguntar desde ahí o no? Solamente los operadores de justicia pueden preguntar. El juez, el fiscal y los abogados. Los padres, por ejemplo, no pueden preguntar. Antes participaba también la policía, ellos también podían preguntar, pero hoy en día no participan, ¿no? Sí, ellos pueden preguntar mediante qué. Les contaba yo que en algunas salas, acá en Lima Norte, en el Distrito Fiscal de Lima Norte, contamos con 5 sedes de cámara GESE, ¿ya? En algunas sedes contamos con un aparatito que le llamamos walkie-talkie, que son es un aparato, ay, no me acuerdo ahorita el nombre, transmisor, que se conecta el audio, el audífono, y mediante ese transmisor nosotros escuchamos las preguntas en el momento que damos el pase a la sala de observación para hacer las preguntas respectivas. ¿Ok? Eso es en algunas sedes. En otras sedes es mediante teléfono, ¿no? El fiscal, el juez que está en la sala de observación, hace la llamada, nosotros contestamos. Hoy en día ya contamos algunos con esos audífonos inalámbricos y contestamos mediante ello y vamos realizando las preguntas respectivas. ¿Ok? A ver, hay otra pregunta. José dice, la presunta víctima tiene que saber que detrás de la ventana están observándola. Sí, la verdad es que sí, pero no es algo que se le informa de manera bastante, ¿cuál es la palabra? Eh, yo, por ejemplo, cuando voy a pasar la cámara GESEL con los usuarios, lo que le digo es, vamos a pasar a otro